El título del mensaje de hoy es 4 pilares de la iglesia. 4 pilares. Un pilar es una columna, ¿verdad? Podemos decir que el techo de esta iglesia lo sostienen esos pilares que están ahí. Son esas columnas, sostienen el techo, y las que están en los lados también, que ahí hay unas vigas escondidas ahí de acero. Y esos pilares, si no hubieran pilares, pues ese techo no podría estar ahí, ¿verdad? Así que la iglesia tiene unas columnas, unos pilares que la sostienen, ¿verdad? Y eso vamos a predicar en el día de hoy. Y vamos a empezar por leer en Efesios capítulo 1, del verso 15 al 23. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Efesios 1, 15 al 23. Leemos Efesios 1:15. Dice así la Escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, te damos gracias por la palabra. Ayúdanos, llévanos de la mano, enséñanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio, en esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Así que Cristo resucitó de los muertos con toda autoridad, ¿verdad? Sobre todo principado y autoridad, como la autoridad suprema, ¿verdad? Versículo 21. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, no solo en este mundo, y no solo en este tiempo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está bajo la autoridad de Cristo. Y dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que reino en la tierra, lo que se llama reino, es exclusivamente Cristo y la iglesia. Lo único que pertenece al reino de Dios en la tierra es Cristo y su iglesia, ¿verdad? Así que esa iglesia dice aquí que es su cuerpo, la plenitud de aquel. La plenitud es lo que completa el proceso, lo que completa la misión de Jesús, es la iglesia. Al final de los tiempos, cuando se termine de salvar las últimas personas que Dios tiene para eso, antes de que se cierre la puerta, porque se va a cerrar, dice la Biblia, esos cristianos de todos los tiempos y de todas las edades se levantarán, dice la Biblia, y se unirán, se completará lo que dice aquí, la plenitud de aquel que es Jesús, que todo lo llena en todo, Jesús y la iglesia, en un abrazo eternal para siempre, ¿verdad? Así que ese es un plan, y es importante entender esto. Vamos a entender lo que es el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio. La Biblia le llama un misterio a la iglesia. ¿A qué se le llama un misterio en la iglesia, en la Biblia? Se le llama un misterio a todo aquello que no puede ser conocido por análisis intelectual de nadie si no es revelado. Que no puede ser entendido por la mente natural, ni puede ser interpretado por análisis ¿verdad? Del intelecto de un ser humano, que tiene que ser revelado porque está fuera del ámbito de la capacidad del conocimiento humano.
Y la iglesia representa un misterio, porque a ninguna religión del mundo se le ocurrió que el que la hizo viniera a pagar la culpa de las maldades y los pecados de las criaturas que él hizo. A nadie se le ocurrió que la salvación fuera por gracia, imputándole la culpa, el pecado a uno que no tenía culpa. Si usted hace un análisis en el mundo, en todas las religiones del mundo, va a ver que la salvación tiene que ver con seguir reglas de esa religión. Cumplir con unas cosas es por obras, todas, 100% de las religiones, grandes, chiquitas, en una tribu del Amazonas o en las grandes religiones del mundo. El Islam, los musulmanes tienen unas reglas que tienen que ver con una proclamación de Alá, como que se llega a Dios por Mahoma, ¿verdad? Que implica reglas que tienen que ver con su doctrina. Y cumplir con esas doctrinas y esa lealtad a esos principios del Islam le gana el cielo a uno. Los budistas tienen un montón de reglas y deidades y cientos de dioses. Y tú seguir todos los ritos y las creencias y los sacrificios y las cosas que proclama esa religión, te abre la entrada al cielo. Los hinduistas tienen un montón de dioses también y un montón de cosas que ellos hacen para que tú te ganes el cielo siendo fiel a esa religión. Los judíos, aún los judíos, pues la creencia de ellos era, por eso no pudieron recibir a Cristo y todavía no creen en Él, la mayoría excepto los que se han convertido, porque es siguiendo las leyes, el Torah, la ley hebrea, que tú te salvas. Siempre es porque el hombre haga algo para ganarse la salvación. Cuando viene el Señor y comienza la iglesia y comienza esa enseñanza, y la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, y empieza a hablarle que la salvación es por gracia, que no se puede pagar, que es por medio de la fe, que por una creencia, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es porque se te transfiere a ti la justicia de Cristo, y a Cristo se le transfieren los pecados tuyos. Es un intercambio, eso se llama justificación. Los pecados tuyos le fueron imputados a Jesús y la justicia de Cristo es imputada a ti, que no eres perfecto, pero en ese intercambio de gracia, en esa transacción espiritual, entonces por causa del Espíritu Santo, por causa de la muerte de Cristo, uno es constituido hijo de Dios. Y eso no existe en ninguna religión, por eso es que es un misterio. Porque aún para los cristianos uno preguntarse, hay gente que pregunta, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, y de hecho un montón de religiones cristianas predican que la salvación es por obras, porque es que es normal a la mente humana, carnal, que sea por obras. Si, como le he dicho otras veces, pasa por ahí una persona por esa carretera que nunca ha pisado una iglesia y no sabe ni lo que es una Biblia, tú le preguntas, ven acá, quiero hacerte una pregunta. Oye, ¿cómo tú crees que la gente se salva? En cualquier país del mundo. Y voy a decir, bueno, yo me imagino que los buenos se salvan y los malos se van para el infierno. Pues eso es bien lógico. Los buenos se salvan y los malos se van para el infierno. De hecho, tú vas, y eso es lo que tú ves, que la gente, los que hablan en las funerarias y dan las despedidas de duelo, siempre dice que la persona que está ahí se salvó porque se ganó el cielo. Entonces, cuando viene el Evangelio, dice, todos son pecadores. La madre ejemplar del año, el papá que no bebe ni fuma ni adultera, todos son pecadores, todos. El que cuida enfermos 8 horas diarias y le regala 50,000 pesos a los pobres, sigue siendo pecador. Y cuando la Biblia viene con eso, dice, pero ven acá y entonces, como dijo el joven rico, ¿cómo podemos ser salvos? Es por la fe, es reconociendo que no tenemos manera de pagar, es recibiendo lo que se nos ofrece, creyendo en esa figura, en esa persona llamado Jesús, que tiene potestad sobre todas las cosas, que tiene el poder para salvar. Y doblegando el orgullo, reconociéndose pecador e invitándolo a venir al corazón. Y eso es un misterio. La iglesia del Señor se levanta
sobre ese misterio. Algunas cosas que podemos decir sobre la iglesia. Porque recuerden que el tema es 4 pilares, 4 columnas de la iglesia cristiana. Primera aseveración: siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Siendo muchos, somos un cuerpo. No solamente en una congregación, sino que, fíjate que las cartas de los que escribieron las epístolas, le escriben a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto. Es posible que en Roma, yo estuve en Roma, he estado más de una vez en Italia, en Roma. Es inmenso, la Roma antigua es inmensa. Lo más probable es que en Roma hubiesen varias congregaciones, porque en aquel tiempo no había, la gente no tenía transportación, y caminar para los cultos y las reuniones desde un extremo de Roma a otro extremo por allá, lejísimo, posiblemente habían, pero sin embargo para el Señor era la iglesia de Roma. Así que para el Señor está la iglesia de Ponce. Acá nos dividimos, que si esta denominación, que si la otra, pero para el Señor, a todos los que han creído y se han convertido de corazón, es su pueblo, la iglesia de Ponce. Y la iglesia del mundo es una sola. Los chinos, los alemanes, los franceses, los italianos, los puertorriqueños, los americanos, los africanos, todos los convertidos son el cuerpo de Cristo. Hay que entenderlo eso, hay que entenderlo. Siendo muchos, somos un cuerpo. Cuando venga Cristo a buscar a las iglesias, se van a levantar todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo, de corazón se convirtieron, se van a levantar, no importa el nombre que tenga la denominación, no importa dónde esté, y no importa inclusive si va a una iglesia, si se convirtió en una isla desierta, porque está allí y allí pues naufragó y no tenía iglesia, no tenía pastor, pero se arrodilló debajo de una palma de coco y allí dijo: Señor, yo estoy aquí en esta isla, yo quiero entregarte mi vida, yo te pido perdón por mis pecados, igual que si estuviera ahí en la primera loseta de la iglesia, porque las iglesias no salvan, el que salva es Jesucristo. Fíjate qué interesante está eso. Así que cuando venga el Señor y suene la trompeta, todos los muertos de la historia, desde el primer siglo, cuando vino el Pentecostés y empezó la iglesia cristiana, hasta la última persona que se haya convertido y se cerró la puerta, porque se va a cerrar, dice la Biblia, y ya no haya más posibilidad de conversión, todos esos millones de personas se van a levantar, resucitando con un cuerpo glorificado. Y los que estén vivos, cristianos, su cuerpo se transformará similar a los que se levantaron de los muertos, con un cuerpo glorificado. No este cuerpo no hereda. Y todos juntos, los muertos y los vivos cristianos, se encontrarán en el aire con el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Segundo, el Señor nos hace libres para que seamos esclavos. ¿Verdad que suena raro eso? El Señor nos hace libres para que seamos esclavos. Somos libres del pecado, somos libres del diablo y ¿verdad? Somos libres de la condenación, somos libres, ¿verdad? Pues, porque ahora soy hijo de Dios. Pero Él es el Señor. Y la vida cristiana demanda sujeción al señorío de Cristo. No fue diseñada la iglesia de Cristo para que haya muchas republiquitas que vienen a la iglesia, pero que a ellos nadie les manda ni les tiene que decir y que no me importa lo que diga la Biblia, porque a mí nadie me, ¿verdad? Ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Así que somos libres, pero para reconocer a un Señor y obedecerle. Tercero, la iglesia es lo único que sobrará de esta creación. Tercera verdad. Este mundo va a colapsar, va a ser destruido, ¿verdad? Y lo único que va a sobrar de todo el mundo, no van a sobrar ni orfanatos, ni asilos de ancianos. Todo el que no sea cristiano, tenga 95 años, todo no hereda, no es parte de la iglesia. Y la tierra, el mundo físico, aquí profetiza que va a desaparecer. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 3, del 9 en adelante. Dice así, segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De esa iglesia que Él conoce, de esos elegidos, él está dando tiempo para que se siga llenando la casa hasta que Él diga ya. Pero el día del Señor vendrá. Ahí viene el pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. El estruendo de Beirut, del Líbano, va a ser un susurro al lado de ese estruendo en el cual el mundo completo va a explotar. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Y repite, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Sabe lo que es fundirse? Derretirse. ¿Qué temperatura se necesita para que la tierra, que es básicamente hierro en gran medida, un core de hierro con un derretido en el centro, un núcleo, ¿verdad? Y entonces todos esos minerales, con cobre, hierro, oro, lo que sea, todo lo que hay en el carbón, todo eso líquido, quizás 5.000, 10.000 grados está hablando de temperatura. Eso es lo que dice la Biblia, que es el destino de este mundo. Así que la iglesia entonces es lo único que sobrará. El sistema físico termina en un momento. Cuando es Dios es el que sabe. Y lo que queda es la iglesia del Señor. Eso hay que entenderlo. Así que el primer pilar, el primer fundamento de la iglesia, la primera columna de la iglesia es la persona del Espíritu Santo que Jesús nos dio. La iglesia tiene que estar consciente de lo que es la persona del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, del verso 4 en adelante, dice: Jesús resucitado, después que lo matan, se aparece a los discípulos y les habla. Y le dice, y estando juntos, Jesús resucitado con los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ha llegado el momento? No, Jesús le dijo que no. Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuándo se va a acabar esto? Eso no es problema de ustedes. Eso no les toca saber. Pero, ahora viene la promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, desde aquel tiempo hasta el día de hoy, ¿verdad? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Ok? Entonces, ¿qué le da a la iglesia esa venida del Espíritu Santo? Y de ahí en adelante, todos los que reciben a Cristo y los que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, y el Espíritu viene a morar en el creyente. ¿Qué le da? Nos da una posición. Dice que el Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra herencia, es la marca. Dice en otro lugar: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero uno tiene que convertirse, porque ser bautista no le da el Espíritu Santo a nadie, o de otra religión, ¿verdad? Ser una persona decente no le da el Espíritu Santo a nadie. Tiene que pasar por Cristo, tiene que pasar por un evento de conversión donde tú reconoces tu pecado y le pides perdón y le entregas tu corazón a Él. Ser hijo de pastor o de un miembro de la iglesia, no, haberse criado en la iglesia no salva a nadie. Tienes que convertirte siempre. Hay que nacer de nuevo. Nos da una posición, nos da una marca, un sello, una marca, como una posesión adquirida. Ese es mío porque tiene el Espíritu Santo, está marcado, está sellado, está marcado con la sangre de Cristo, tiene el Espíritu Santo, es mi posesión. A veces las posesiones no se portan como deben, pero son posesión. Y entonces
Dios disciplina a sus hijos, tenemos la oportunidad de confesar pecados como hijos, ¿verdad? Y hay una caminar con Dios, ¿verdad? Donde tenemos que caer y levantarnos y aprender y todas esas cosas, pero eso es parte del proceso. Pero ya tenemos una posición. Segundo, cuando viene el Espíritu Santo nos da una misión. Tenemos un propósito. Dice que somos hechura suya, en Efesios 2, del 8 al 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí dice que seremos testigos en el nombre de Cristo. Así que cuando uno es cristiano, tiene una posición, una nacionalidad espiritual, un nombre escrito allá en el libro de la vida, ¿verdad? Un lugar, una mansión celestial, para cuando uno llegue allá. Pero tiene también una misión de ser testigo en el lugar donde uno se encuentra hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Es una misión que nos da el Espíritu Santo. Y nos da el Espíritu Santo poder para cumplir y para llevar a cabo la tarea del reino. Por eso es importante la oración. La iglesia tiene que orar para que el Espíritu de Dios guíe a la iglesia, tome control, que haya un avivamiento, un despertar espiritual, ¿verdad? Es importante eso, porque no vamos a poder, lo que viene ahora sobre la iglesia en los próximos 10 años, ustedes no tienen ni idea de lo que viene. Digo, a menos que tengan, ¿verdad?, la bendición de que Dios le muestre lo que viene por delante. La nación americana y las naciones europeas se convertirán en perseguidores de los cristianos. Ya comenzó eso. No puedes predicar esto porque te metemos preso, porque te ofende a estos grupos, no le gustó a los abortistas, no le gustó a la comunidad LGBT, no le gusta a esta gente, y eso viola los derechos, y si predicas de esto, pues te cejamos la iglesia, de esto y lo otro, tus hijos le vamos a enseñar que obligado, que esto es hermoso, que este es un estilo de vida, cual sea, lo que sea, y si no lo envías a la de eso, porque tú tienes que enviar a tu hijo a la escuela, pero es que yo soy cristiano, no, tu opinión no va acá, tienes que enseñarle lo que nosotros decimos. Y le van a enseñar lo maravilloso que es el de tal estilo, y que si no aceptar ese estilo de vida, tú eres un fanático religioso y vas preso. Eso es en América. No estoy hablando de China ni nada, donde estamos acostumbrados, la persecución se va a agudizar. Así como la iglesia primera, no podía llevar adelante el evangelio sin ese poder, y la iglesia se hubiera terminado antes de 5 años. Si no viene el Espíritu Santo. De hecho, ya los apóstoles iban a volver a la pesca después que mataron a Jesús. Y dijeron, vámonos a pescar de donde Jesús los encontró. Estaban diciendo, ya esto se acabó, mataron al jefe. Vámonos a volver a donde estábamos. Esto no funcionó. Nos quedamos sin líder. Y Jesús los interrumpe en el camino. Y entonces se les muestra resucitado. Y ellos entonces miran para atrás y le empiezan a decir, mira, hemos encontrado al Señor. ¿Entiendes? Así que sin el poder del Espíritu Santo, lo que tenía la iglesia era 300 años de quemarlos en la hoguera, de echarlos a los leones, de meterlos presos, de crucificarlos, de todas esas cosas. Sin ese poder para resistir, no hubieran podido ir adelante. La iglesia de hoy perseguida vive bajo ese poder. Yo le garantizo que la iglesia que yo he conocido, porque he tenido el privilegio de estar en muchos de esos países, la iglesia que yo he conocido es una iglesia diferente, donde la gente está dispuesta a padecer, a ir preso, a morir, a que los apedreen, ¿verdad?, que les quemen la iglesia, que los metan presos, pero no, porque han derramado su corazón como la iglesia al principio, y tienen el poder del Espíritu Santo, y se ve mucho milagro. Es una iglesia diferente. Una iglesia diferente, no está subyugada por el sistema capitalista americano de egoísta, de que la vida es para que yo tenga cosas y eche para adelante, y tenga un buen carro, y tenga un celular, y tenga una computadora, y tenga dinero, y pueda meterme en los malls, y pueda ir a comer a los fast food, ¿verdad? Esa es la meta de la vida, porque es una vida bien materialista la que se nos ha impartido. Y estamos prisioneros de eso. Lo único que puede cambiar eso es la persecución, que logrará que se vaya la mitad de los cristianos que están en las iglesias,
y quedarán los que están dispuestos a padecer. La persecución es un filtro siempre. Lo fue al principio y lo es ahora. Pero yo he visto esa iglesia en la China, he estado con ellos, he estado en esos pequeños seminarios de campo, he dormido allá, he estado en sus oraciones que no sabemos orar aquí como se ora allá. Una cosa que allá en los montes Urales, allá en Siberia, no es otra iglesia, en la India es otra iglesia, allá en Nepal es otra iglesia, porque allí hay que, en India o te matan los musulmanes, los hinduistas primero, que son los más que hay, o te matan los musulmanes o te matan los budistas, que son millones ellos. Cristianos es menos del 1%. Sí, cuando salen esos misioneros, que aquí tenemos como 80 de la India, es el país que más tenemos 383 misioneros que reciben una mensualidad de esta iglesia. Pero de esos, como 80 están en la India. Cuando salen a predicar por las aldeas, no saben si van a regresar a su casa. No saben si los van a matar. No saben si van a llegar con un brazo menos. Pero salen. Y eso, de la única manera que el instinto de conservación es tan grande en el ser humano, que de la única manera que usted puede brincar sobre su instinto de conservación es que un poder más grande que ese instinto de conservación le haga padecer, si es necesario. Por eso la iglesia tiene que orar. Por eso la oración está ligada a este primer fundamento, este primer pilar, está ligada a la oración. Jesucristo, antes de empezar su ministerio, estuvo 40 días orando y ayunando en el desierto. Cuando vino, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. Porque Cristo, aunque era Cristo, no vino a ministrar como el poder de Cristo. Acá después de muerto fue exaltado, pero Él se despojó de su gloria. Él necesitaba llenarse del Espíritu Santo como usted y como yo, porque Él se humanó. Y Él fue. Cuando iba a escoger los 12 apóstoles, dice la Biblia, y pasó la noche orando. Y al otro día, Él tenía que saber, que el Espíritu le dijera quiénes eran esos 12 hombres que Él tenía que escoger. Pasó la noche orando. Entonces la iglesia tiene que aprender. El Espíritu Santo, primer pilar, con la oración, junto con la oración. Segundo pilar, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Esto está en la Biblia. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 11, dice, y leemos 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No tenemos derecho a transar en la palabra, que lo están haciendo muchísimas iglesias, por las presiones del mundo. ¿Quién es el pastor de tu iglesia? ¿Quiénes son los pastores, los líderes? Bueno, el pastor y su esposo. O la pastora y su esposa. Así están las iglesias en Estados Unidos, muchas denominaciones. El pastor y su esposo. Porque han dicho, pues el mundo esto lo aprueba, esto ahora se ve de mala gana. La Biblia dice que eso no es verdad, pero aquí hay un conflicto, yo no quiero problemas, yo no quiero persecuciones, pues yo me voy con el mundo. Y la iglesia ha claudicado en un montón de cosas, sacrificando la palabra de Dios. Sacrificando la palabra de Dios. Entonces, eso es algo que si usted sacrifica la palabra, olvídese que el Espíritu Santo le vaya a bendecir y que la vida suya esté controlada por Cristo. La palabra es el Espíritu de Cristo manifestado, escrito o hablado por Él, o por los profetas.
Y usted no tiene autoridad para cambiar eso. Ni el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ni la Corte de la Haya allá en Ginebra, ni las Naciones Unidas. Para un cristiano la palabra es más importante que lo que diga el Tribunal Supremo. Así fue que funcionaron los cristianos. ¿Qué dice el Imperio Romano? Que César es el Señor. No, Cristo es el Señor. Si no dice que César es el Señor, te metemos preso, te echamos leones. Pues mátame. Pero el Señor no es César, es Cristo. Y es para los leones. ¿Les convenía unirse al imperio? Seguro que sí. Así que la palabra no se puede claudicar. Tan importante es eso que cuando viene el Pentecostés en la Biblia, cuando se derrama el Espíritu Santo, lo primero que hace el apóstol Pedro, en capítulo 2 del verso 14, lo primero que hace el apóstol Pedro es que empieza a predicar la palabra de Dios. Vino el Espíritu Santo por primera vez sobre la iglesia. Allí parecía que fue un poder tan grande que hubo un viento, se metió un huracán dentro de aquel cuarto, aquella habitación. Aparecieron llamas de fuego sobre la cabeza de los 120 que habían allí. Una llama, como ahí, como el templo del desierto. Salieron hablando, empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Porque se celebraba una fiesta que se llamaba fiesta de Pentecostés y llegaban miles y miles de judíos y creyentes judíos de otras naciones que ya no sabían el idioma hebreo, de países de África, de países de Asia, de países de otros lados, de otros lados. Y de momento, cuando está todo ese pueblo, esa ciudad llena de toda esa gente, se bajan de allí después de haber recibido el Espíritu Santo, y el etíope lo oía hablar en el idioma de Etiopía, y el de Grecia lo oía hablar griego, y el de los idiomas africanos lo oía hablar el idioma de su propio país. Dice, pero ¿cómo esta gente, que son gente del pueblo, están hablando en 40 idiomas diferentes? Por el poder del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta y lo primero que hace es predicar la palabra, que está ese mensaje escrito, hay un tremenda predicación. Y ese día se convierte como 3,000 personas, principalmente de acuerdo a lo que se acostumbraba en aquellos tiempos, posiblemente son 3,000 varones, jefes de familia, ¿verdad? Y los demás, pues no se sabe cuántos fueron, no se sabe, ¿verdad? Así que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, una iglesia poderosa, depende del Espíritu Santo, anhela el poder del Espíritu Santo, ora por el poder del Espíritu Santo, por dirección, por sabiduría, por todo el Espíritu Santo, y entonces se aferra a la palabra de Dios. Tercer pilar de la iglesia, la unidad. La unidad. En Efesios 4, del 1 al 16, dice lo siguiente. Esta parte choca con lo que la sociedad ha enseñado. Y vamos a explicar por qué. Es tan difícil para el hombre moderno, la mujer moderna, entender el gobierno de la iglesia. Se le hace difícil porque no existe paralelo en ningún sistema que conozcamos, terrenalmente hablando. Es más, es contrario, conflictivo con el gobierno de la iglesia. Así que uno tiene la alternativa de decir, bueno, es que así no es que funciona la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Y yo creo en la Carta de Derechos, pero la Biblia tiene otra manera, no es esa, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, pues yo me decido por la Carta de Derechos. Bueno, pues te saliste de la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Escribe el apóstol Pablo, 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Habla de la unidad dentro de la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito es poniendo empeño y dedicación a guardar la unidad dentro de la iglesia. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, no 50 cuerpos ni 100, uno, toda la iglesia. Un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que dice, a pesar de que somos uno, Dios repartió ministerios y lideratos dentro de la iglesia. Y dice, empieza con eso. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Cristo, que se levantó, ¿verdad? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él se había humillado y fue enterrado, ¿verdad? Muerto, crucificado y enterrado. Pero se levantó. El que descendió, que fue hasta enterrado en la tierra, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Resucitó y reina en gloria, ¿verdad? Y él mismo, ese que murió y resucitó, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos es la iglesia, se le llama así a los santos, a los cristianos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la tarea de los líderes es perfeccionar y dirigir a la iglesia, ¿verdad? De Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Una meta. Que no esté cada cual en esta congregación, este grupo cree esto, aquel grupo cree esto, y estos están encontrados con aquello, y a aquello no le gusta como el pastor de esto, y ¿verdad? No. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, dice ahí, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, los líderes están para protegerlos de los errores, de los vaivenes, de los diferentes estilos, ¿verdad? Usted tiene su congregación y su congregación tiene una manera de ser y tiene unas creencias y tiene un liderato que ve las cosas de una manera. Y lo que está diciendo aquí, ellos son los que determinan el caminar de la iglesia porque Dios los puso para eso. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en todo, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Mira lo que dice, se ayudan, todo el cuerpo unido, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, según el don que Dios le dio, el llamado y la posición dentro del cuerpo. Dios organiza su iglesia, por eso digo que choca con la cultura moderna, porque Dios designa a su iglesia en una manera piramidal. Cristo, la cabeza, los líderes que Él designa, los líderes que esos líderes designan, y, ¿verdad? Maestros, líderes de esto, líderes de esto, las personas que cumplen los ministerios, cada cual tiene un nicho asignado por Dios, un espacio. La iglesia funciona bien cuando uno humildemente acepta el lugar que Dios le da. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, si usted es maestro, por ejemplo, Vivian es la directora de educación cristiana, pues el nicho de ella es dirigir la educación cristiana. Ahí lo asignó Dios. Usted es maestro en educación cristiana. Su nicho que Dios le asignó es dar las clases y verá conforme a lo que cree la iglesia, al principio de la iglesia, y ayudar a levantar el conocimiento de la congregación. Su nicho no implica que usted se reúna con otro maestro a discutir que la iglesia, la clase que se dan en la iglesia no son como deben ser, porque yo pienso que debe ser de otra manera, porque yo creo que Vivian aquí se equivocó en esto, creo que el pastor acá. ¿Qué pasó? Usted se salió del nicho que Dios le asignó, se salió del cuerpo, sentó a la iglesia en el banquillo de los acusados y usted se convirtió en lo que dice la Biblia que son los líderes, y usted no es uno de esos. Pero eso es así en esta cultura. En esta cultura no es casi se estimula la rebelión a la autoridad. Se elimina la disciplina en los hogares, se elimina la disciplina en las escuelas. Los ciudadanos
cuando le da la gana rompen y van. Aquí se derrocó un gobernante electo. Decimos que creemos en la democracia y aquel ha sido el enemigo más grande de la iglesia que ha dado, ¿verdad? El que más atacó a la iglesia se llama Ricardo Rosselló, de todos los gobernantes de la historia de Puerto Rico. Pero era un gobernante electo. Pero se aplaude la anarquía porque eso es un derecho. Si por ejemplo, pues, queremos matar a los hijos, nos inventamos una ley para poderlos matar legalmente. Nos inventamos que no son niños hasta que nacen para poderlos matar legalmente. Llenamos a la nación de clínicas para matarlos legalmente. Le quitamos lo que había antes, la connotación de delitos para podernos matar legalmente. Y después que hacemos todo eso y matamos 1 millón de niños al año en Estados Unidos, no, decimos, hemos adelantado muchísimo porque ahora tenemos libertad. Y mira la excusa, es mi cuerpo. Y tú no me puedes decir a mí lo que yo hago con mi cuerpo. Ese tipo de pensamiento está en la sexualidad, en la obediencia a la ley civil. ¿Dónde comienza eso? ¿Dónde se divide el pensamiento cristiano y el mundo se convierte en antagónico? Es difícil a la gente de la iglesia a sujetarse a un líder, porque eso no es lo que se hace ni en los trabajos, ni en la calle, ni al sistema político, ni en la escuela, ni a los padres tampoco, en muchos casos. Eso ya no está de moda eso. Pero ¿dónde comienza eso? Ese colapso comienza en el siglo XVIII con lo que se llamó la era de la Ilustración o la era de las luces. En inglés, the Enlightenment Age. La era de la Ilustración, la era de las luces, donde unos filósofos mayormente franceses, pero algunos de otros países, el mundo se cansa de las monarquías y se cansa de los reyes y se cansa de los emperadores, ¿verdad? El poder hegemónico de una persona que dominaba los países literalmente, ¿verdad? Una clase, ¿verdad? Noble, ¿verdad? El sistema feudal, que era muy, muy despiadado y muy injusto, y la sociedad se cansa de eso, y estos hombres muy inteligentes empiezan a diseñar lo que se llama el pensamiento liberacionista, que empieza en Francia, allí eran Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Molière, toda esa gente fueron filósofos franceses que postularon esa filosofía de lo que se llama la democracia, que el pueblo sea el que decida. Y sonaba bien bonito y suena bien bonito, ¿verdad? Y libertades individuales. La Carta de Derechos es producto de la Ilustración francesa, por ejemplo. Entonces, brincamos de un sistema represivo monárquico a un sistema de esperanza en que la gente, cuando ellos sean los que gobiernen y no sé, cuando los oprimidos estén afuera porque son más y son los que van a votar y sean los que van a elegir la gente, la esperanza de que haya justicia, que el mundo sea un mundo de equidad, eso. ¿Y sabe que se ha descubierto después de cuánto va del 1700 y pico para acá? 300 años. ¿Sabe que se ha descubierto? Que la democracia ya no te roban los reyes y los príncipes, te roban los políticos y te roban pero sigue, lo que está mal es el corazón del hombre. El hombre no puede inventar ningún sistema administrado por seres humanos que no se corrompa. Viene por otro lado por allá Marx y Engels, Lenin, y postulan la lucha de clases. Y se forma el movimiento socialista, que son los partidos comunistas. Y vienen con algo parecido, pero de otra manera. La desgracia de la humanidad está que los ricos, los que tienen dinero, explotan a los pobres. Pues ahora vamos a hacer el proletariado, el pobre, el trabajador es el que va a dirigir, va a ser el dueño de la nación. Y ahora se acabó la explotación. Pero tú sabes qué pasa, como todo lo que el humano lo corrompe, los partidos comunistas sustituyen a las monarquías y a los dictadores monárquicos y reyes con la dictadura del partido.
Y matan más gente a veces que los que mataban los reyes. Si no estás de acuerdo con su... Porque la esperanza no puede estar. Pero toda esa manera de funcionar, ¿qué hace todas esas maneras de funcionar? Lo que hacen es que el ser humano de este siglo es un ser humano que le es difícil decir, yo soy parte de la Iglesia Bautista de Glenview, yo no soy el pastor de la Iglesia Bautista de Glenview, yo no puedo ver un programa por televisión que me guste lo que dice ese líder, o alguien por ahí que comprar un libro y leer que cómo es que de esto y lo otro, y yo empezar por ahí, mira Héctor, ven acá, yo no estoy de acuerdo con lo que se enseña aquí. Porque mira, yo creo que esto está mal, la iglesia de nosotros está mal. Pero eso, así es que funciona esta sociedad. Así que las iglesias en el mundo entero están pasando por un colapso del orden establecido por Dios como Dios lo estableció. La Biblia es bien clara en que eso dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, es bien difícil, pero hay que intentarlo. Los que somos liderato tenemos que intentarlo. Tenemos que detener la disidencia sin titubear. De hecho, el apóstol Pablo recomienda eso. Cuando leemos en Tito, y no estoy hablando de ti ahora, Tito. Tito 3:10 dice lo que escribe el apóstol Pablo. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Quiere decir que si Edil, que es uno de los ministros, ¿dónde está Edil por ahí? No está por ahí. Edil, que es uno de los ministros, o Freddy, o Vivian, que es una directora de educación cristiana, o Sonia, que es líder de célula, o Nancy Williams, que trabaja allá, o Enid, que dirige lo de la línea de crisis, o cualquier ministerio. Empieza un proceso de murmuración. Lo que recomienda el apóstol Pablo es, él se salió del cuerpo, de la posición que Dios le había asignado, está tratando de ocupar la posición que le toca a los líderes. Tienes que terminar ese ministerio inmediatamente. Deséchalo. No puede trabajar en equipo. Suena dictatorial, yo lo sé. Pero yo tengo que pagar el precio de vivir por la Biblia. Aunque la gente piense que debo de ser democrático y que debo permitir la disidencia y la murmuración. Una cosa es, por otro lado, que usted crea, tienen una idea de cómo se debe mejorar la escuela bíblica. Usted dice, pastor, tengo que hablar con usted. Tengo unas inquietudes. Eso está perfecto. Las muchas buenas ideas que vienen del pueblo. Muchas buenas ideas que surgen, que aquí se han hecho y que son una bendición. Porque usted piensa y usted es cristiano también. Pastor, o Vivian, tengo unas sugerencias que hacerte. Quiero que nos reunamos con el pastor, porque yo creo que sería mejor hacer esto de esta manera. Y entonces hay una manera legítima y bíblica de llevar una inquietud hacia adelante que no sea la murmuración. Cuando es la crítica, como la iglesia allá y yo acá, hay que pararlo, sin que le tiemble la mano a uno. Y yo tendría que decirle a Vivian, si Vivian lo hace, Vivian que está por ahí, mire pastor, la Vivian está diciendo por ahí que la iglesia, Vivian, te agradezco los años que llevas aquí, veo que estás por ahí murmurando y eso, tú sabes que eso no se puede hacer, lamentablemente. Este domingo pasado fue tu última, hay que pararlo. Los que no lo han hecho, llevamos 44 años sin una división. Es bien raro que usted encuentre una iglesia que lleve 44 años sin una división. Pero hay que ser firme en guardar la unidad del Espíritu. Bueno, así que lo último, que es el cuarto, vamos a repasar. El Espíritu Santo y la oración, primer pilar. Segundo pilar, la palabra de Dios. Tercer pilar, la unidad de la iglesia. Una iglesia, para ser bíblica, tiene que estar unida, armoniosamente trabajando en coordinación. Cuarto y último, el evangelismo y el discipulado. Evangelismo y discipulado. Dice en Mateo capítulo 28, Jesucristo resucitado,
dice, a los discípulos se le aparece y dice en el versículo 16 del capítulo 28, Jesús, acuérdense, resucitado, pero los 11 discípulos, no son 12 ya porque Judas se había suicidado, que fue el que entregó a Jesús, quedaban 11 nada más. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, porque lo vieron resucitado y ellos lo habían visto destruido, hecho molido por las lanzas y destruido, muerto, ¿verdad? Y ahora lo ven vivo otra vez y totalmente sin nada. Algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, escucha esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De ahí es que parte la predicación de la iglesia. Le predicamos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay que predicar el Evangelio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además del evangelismo, que es eso que acabamos de hablar. Lo segundo, el discipulado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El otro fundamento de la iglesia, primero, la persona del Espíritu Santo y la palabra que nos hacen centralizarnos en Cristo y que la oración está incluida. Segundo, tercero, la unidad de la iglesia que camina unida, ¿verdad? Y cuarto, entonces, la predicación del Evangelio y las naciones y las locales y hasta el fin del mundo, a llevar el Evangelio de Cristo. Y la gente que llegan a la iglesia, que se convierten, hay que enseñarles, hay que disipularlos, hay que guiarlos, hay que darles estudios bíblicos, ¿verdad? Y las predicaciones deben ser didácticas también, deben ser de enseñanza. Yo veo en medio de esta crisis, veo una puerta que se abre. Yo tengo la esperanza de que venga la vacuna, que permita que la gente pueda otra vez interaccionar libremente, porque le dé inmunidad a la gente, que es una buena vacuna, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, pero eso, hay vacunas como la de la viruela, que erradicaron la enfermedad que era mortal, peor que el coronavirus. La erradicó del mundo. No se conocen casos de viruela como en 50 o 60 años, de tan buena que era la vacuna. Y se usó en todos los países. Que hay una vacuna que una vez tú se pones esa vacuna, usted adquiere una inmunidad que si estuviera en contacto con alguien enfermo, pues usted no le da la enfermedad porque usted tiene anticuerpos ya para combatir la enfermedad, ¿verdad? Yo tengo un sueño con ese lobby que está ahí, que se construyó, entre otras cosas, para tener compañerismo, pero como un salón de actividades. Y el plan que yo compartí con mi liderato es evangelismo por oficio o profesión. Esto yo no sé hasta dónde puede llegar. Cada 2 o 3 meses invitamos a todas las enfermeras que podamos de hospitales de Ponce. Pueden venir con su esposo. Y ahí se les invita un reconocimiento porque son ciertamente una bendición para la comunidad, ¿verdad? Y se les prepara una comida, no le vamos a dar langosta a la parrilla, pero un pollito ¿verdad? Con arroz y esto y lo otro, un postrecito. Y se comparte, se le da cariño, se le da amor. No le vamos a meter el evangelio por boca y nariz. Quizás alguna pareja de un testimonio de 5 minutos de cómo llegaron a la iglesia, cómo, lo que Dios ha hecho, cómo se reconciliaron. 5 minutos día. Lo demás es amor y cariño y se le dan los horarios de la iglesia. Ha sido un honor tenerles aquí en el evangelismo relacional. Después se cogen, pues, no sé, a todos los empleados de la policía de Puerto Rico que trabajan aquí en la Costa Sur, en Ponce, Juana Díaz, ¿verdad? Y vienen y se vienen aquí con sus esposas, con sus esposos. Después cogemos los empleados municipales. ¿Sí? Traemos todos los empleados municipales y después cogemos, bueno, así, pero tú sabes cuántos oficios y profesiones hay. Todas las secretarias y todo, bueno, podemos llegar a todo el mundo, ¿verdad? La posibilidad, la gente está mucho más sensible ahora.
porque el coronavirus postró a todas las naciones del mundo. ¿Ah? Los orgullosos rusos, somos la gran Rusia, la fundadora del movimiento comunista en el mundo, la China, somos tan poderosos como Estados Unidos, la Unión Europea, somos la fuente de la civilización occidental, o Estados Unidos, somos la nación más poderosa del mundo, todo el mundo es Superman, Dios no existe, Dios no está, Dios no vale. Y un virito, le voy a poner así, esa palabra me la inventé, un virusito que es tan pequeño que una bacteria para verla hay que aumentarlas 1000 veces. Tú le pones el microscopio, usualmente tiene un ocular 10, puede ser 5, pues 10, y se le pone un objetivo 100 y con una gotita de aceite, tú pones en una laminilla y aumentas 1000 veces para ver una bacteria. Pues es tan pequeño el virus que una bacteria puede tener 50 a 100 virus adentro y no se puede ver por microscopio óptico. Tiene que ser un microscopio electrónico. Y ese pequeño virusito le dijo a los rusos, tú sabes mucho. A los americanos, qué bueno, en la luna y todo, mira los satélites, qué mucho, qué grande soy, mira los teléfonos, mira los internet, y mira, somos los reyes del mundo, Dios no existe. Y un virusito, postró a las naciones. No dudo que se pongan más humildes. No creo, digo, que se pongan más humildes. No lo creo. Pero mucha gente ha entendido que ellos no tienen el control. Que hay que mirar para arriba. Mucha gente. Y hay mucha gente que se está acercando a las iglesias, aún en medio de esto, y que están llamando aquí por teléfono. Pregúntale a la secretaria. ¿Cómo están llamando gente que ven nuestros programas, que no son cristianos?